En primer lugar, quiero decir que la violencia de género, en el concepto que se establece en el convenio de Estambul, es la manifestación más extrema de la desigualdad. Yo quería empezar con esto, aunque vamos a hablar de violencia, quiero decir que es precisamente la desigualdad la manifestación más extrema. Pero la violencia machista, la violencia de género, no es solo una violencia física, que la cúspide de esa violencia física sería el feminicidio, serían los asesinatos de mujeres por el simple hecho de serlo. Existen otros tipos de violencia, como es la violencia sexual, la violencia económica, ciberviolencia, y la que nos ocupa y nos va a ocupar a lo largo de estos 3 días, que es la violencia psicológica machista. El año pasado, afortunadamente, desde Páginas Violetas venimos proponiendo cada año a la Universidad de Cádiz distintos cursos, ¿no? Normalmente relacionados con la violencia de género. Y en el curso pasado hay aquí algunas alumnas que estuvieron y algún alumno que estuvieron el año pasado, pues hablamos de la violencia sexual. Ya había sucedido el criminal caso de La Manada. Si mal no recuerdo, se habían dictado ya la primera y la segunda sentencia y bueno, se habló mucho al respecto de ese tema. Pero ¿por qué hemos elegido para este curso concretamente la violencia psicológica machista? Por una parte, y además pensarlo porque quizás lo tratemos o lo traten las ponentes posteriormente, porque habitualmente la violencia psicológica precede a los demás tipos de violencia, fundamentalmente a la física, incluso hasta el extremo de llegar al asesinato. Entonces, siempre empieza. Carmen Ruiz Pullo en su día hizo, bueno, cuando venga me gustaría hacerle alguna preguntita, hablaba de la escalera de la violencia machista y hablaba que los primeros escalones precisamente eran la violencia psicológica. Tú empiezas poquito a poco, hasta que llega un momento en el que o bien te maltratan físicamente o te asesinan, o bien sales. Hemos dicho, por tanto, que siempre precede al resto de los tipos de violencia. También es algo que, a pesar de ser omnipresente y que se ve habitualmente, lo sienten las víctimas habitualmente, no se habla apenas de esta violencia, no se habla en los medios de comunicación, tampoco se habla en las redes, sociales, en fin, que es importante que lo tratemos en este curso. Y nos vamos a acercar un poco a las causas estructurales de esta violencia psicológica, que las motivan, y lo vamos a hacer obviamente desde una perspectiva feminista, porque si no, no tendría sentido que habláramos de violencia psicológica. Mira, acordaros, yo me estoy acordando ahora de una chica, hace poco se suicidó, Verónica. Y bueno, la verdad es que fue muy duro ese suicidio. No podemos hablar de asesinato, de homicidio o de otro tipo penal desde el punto de vista jurídico, pero bueno, lo dejamos en el aire. ¿Pero por qué? ¿Por qué se suicidó esta mujer? Pues por una cosa que era no pudo aguantarlo, psicológicamente no pudo aguantarlo. Empiezan a transmitir un vídeo sexual de ella sin su consentimiento, y ya todos los compañeros de esa empresa incluso acuden
a su puesto de trabajo, empiezan con la sonrisita, hasta que llega incluso, se lo envían a su marido. Bueno, pues eso, yo no me puedo imaginar la situación en la que esta mujer se encontraba para llegar a suicidarse, ¿eh? Fue una depresión impresionante y obviamente eso se llama violencia psicológica machista. Se ejerce en diferentes situaciones y además en diferentes ámbitos. Lo hemos dicho, se ejerce en el ámbito de la pareja, pero también en centros educativos, en las propias universidades, dentro de los centros educativos, también en el entorno y en el ámbito laboral, en el artístico, en el deportivo, y también por razón de identidad de género y de orientación sexual. Son un poco los ámbitos en los que se produce con más frecuencia. Hemos hecho recientemente, tenemos colgado en el Facebook de Páginas Violeta, tenemos colgado un tráiler que se llama El Club de las Deportistas Extraordinarias. Y es curioso, no lo hemos presentado, pero sí hemos ya colgado el tráiler. Es curioso como una de las alumnas de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla nos habla de una forma que bueno, cuando veáis que ya os invitaremos a la presentación del documental, es un documental, su preparador le dice constantemente que está gorda, que no va a llegar a ninguna parte, o sea, la va minusvalorando. Pero, y ella dice en un momento determinado, dice, un fin de semana, el fin de semana antes, que ya estaban en el hotel porque iban a participar, a competir internacionalmente, le manda un WhatsAppito y le dice, no tomes tanta mayonesa que después te harta, ella dice, te harta de llorar. Pero lo peor no es eso, que se lo diga a ella, ¿vale? Lo peor es que le hace un pantallazo a ese mensaje y se lo envía por una parte a un grupo que son todos entrenadores, se los van pasando y se lo manda también a otro grupo que es el de los deportistas masculinos. Y entonces, bueno, pues ya empiezan con las, entre comillas, bromas, porque ellos dicen bromas, de que ¿quiere que te lleve un bocadillo de mayonesa? Para desayunar, ¿quiere un bocadillo de mayonesa? Etcétera, etcétera. Entonces ya todo el mundo ahí, incluso ella dijo, en esa entrevista que se le hizo, que fue un momento en el que estuvo, después de 15 años, porque ella hacía remo, era un momento en el que estuvo a punto de tirar la toalla, de dejar el deporte. Fíjate lo que puede provocar esta violencia psicológica. La segunda parte del título, hemos dicho violencia psicológica machista, una tortura invisible. ¿Y por qué hablamos de tortura? Os puede parecer algo extraño, pero bueno, hay un poeta, Pablo Neruda, que según alguna amiga lo ha amnistiado, bueno, yo he amnistiado sus poemas, que dice que las palabras se adelgazan como las huellas de las gaviotas en las playas. Entonces es muy interesante cómo las palabras, los términos son trascendentes para poner de manifiesto la realidad de lo que está ocurriendo. Es importantísimo. Podemos hablar de violencia, violación, podemos hablar de agresión, etcétera. Pero hemos utilizado la palabra tortura. Tortura. Según el DRAE, según el diccionario de la Real Academia, es un grave dolor, la tortura es un grave dolor físico o psicológico infligido a alguien con métodos o utensilios como medio de castigo.
Eso es lo que nos dice el diccionario, que vamos a hacerle caso. Entonces, se trata, por tanto, de causar intencionadamente un gran dolor, en este caso psicológico, no físico, psicológico, como castigo. ¿Y cuáles son? Sería, porque si hay tortura, hay un torturador. Yo hablo de un torturador, puede haber una torturadora, pero en este caso estamos hablando de violencia de género. Hay un torturador. Entonces, ¿qué medios va a utilizar y utiliza este torturador? Pues intimidación, manipulación, coacción, descalificación, va a utilizar también la amenaza directa o indirecta, la humillación, el aislamiento, los insultos, el dejarla en casa sin salir, etcétera, etcétera. Y ya finalmente, con esto termino, para que tengáis un poco una idea global de lo que vamos a tratar en este curso. Hablamos de invisible porque, como he dicho antes, realmente no se conoce a través de los medios de la comunicación, a través incluso, lo hemos comentado antes, que ni siquiera se ha tratado en profundidad en determinados cursos lo que es la violencia psicológica. Además también las propias víctimas, me gusta hablar de víctimas, tampoco se reconocen que estén sufriendo esta violencia psicológica. Entonces, a veces no denuncian o no pueden denunciar, e incluso ha habido casos en los que se han percatado de que están en una situación de agresión psicológica, han ido a la policía, han ido a denunciar, le han dicho esto, no, si, mientras que no te peguen y no tengas señales de violencia física, aquí no puedes demostrar lo que es la violencia. Y entonces eso ha producido más violencia psicológica. Bueno, pues entonces yo termino, simplemente comentaros, bueno, no voy a terminar, que lo tenía por aquí, mire, os lo voy a enseñar porque me lo he traído, esto lo tenía mi madre, esto del año 60, se llama Luz de Gas, es una obra, lo digo porque, bueno, es antiquísimo, lo tenía mi madre, y bueno, yo lo leí, pues no recuerdo si con 14, 15 años, y entonces a partir de esta, es una obrita de teatro, a partir de la cual se hicieron dos versiones cinematográficas, una es me parece del año 40, y otra que estaba Bergman, que era del 44, si mal no recuerdo. Hay dos versiones cinematográficas. Yo he visto una de ellas, la otra no la he visto, y entonces a partir de aquí se habla de hacer luz de gas, y desde una perspectiva de género, hacer luz de gas significa, no vamos a utilizar esta palabra, vamos a hablar de tortura, porque es una tortura invisible, de tortura psicológica machista que nadie parece ver. Entonces, es muy interesante, o bien que en YouTube yo vi la película en blanco y negro, y esto es imposible que la obra de teatro, yo creo que va a ser imposible que la localicéis, porque esta es de Plaza y Janés, me parece que tiene desde el año 64, o sea que no lo sé, pero sí es interesante que estudiéis el concepto de hacer luz de gas, porque precisamente es el que se corresponde con el tema que en estos 3 días vamos a tratar. Bueno, yo ahí ahora sí que termino. Hemos venido y vamos a estar 3 días aquí, no solo escuchando. Vamos a trabajar, os lo digo, si os habéis inscrito en este curso es para trabajar, para aprender, para aportar, para reflexionar y para que, a ver si es posible, pongamos nuestro granito de arena para erradicar todo tipo de violencia machista, porque de esta forma conseguiremos una sociedad
más avanzada y, por supuesto, una sociedad más democrática. Así que muchas gracias y a trabajar.